Muy buenas noches, familia salesiana y todas las personas que nos acompañan desde sus hogares a través de nuestra página de Facebook. Al celebrar los 200 años de la independencia de nuestro querido Perú, traemos a la memoria la historia de nuestro carisma salesiano. Siguiendo el ciclo de conferencias titulado Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía, en esta tercera fecha tenemos como tema la familia salesiana y sus aportes al Perú republicano. Como ya es sabido, nos acompaña el magíster David Franco Córdoba, gran amigo de nuestra casa y salesiano de corazón, quien ha realizado diferentes investigaciones sobre la historia de nuestra basílica y de nuestra familia salesiana. Para el desarrollo de esta conferencia tendremos dos momentos. El primero de exposición y el segundo para realizar preguntas que pueden escribir a través de los comentarios del Facebook. Sin más, damos inicio a esta nuestra conferencia. Bien, muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias, Hiromi y Roxana, por la presentación. Como bien se ha señalado, mi nombre es David Franco y es la tercera oportunidad que tengo de estar con ustedes en este ciclo de conferencias titulado Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía. En esta ocasión les voy a presentar el tema titulado Los aportes de la familia salesiana al Perú republicano, una reflexión que resulta sumamente importante en este contexto de conmemoración del bicentenario de la independencia. Estamos en un año muy especial para todos los peruanos, pero también muy especial para la familia salesiana por muchos aspectos, ¿no? Ya se ha mencionado lo del bicentenario, pero recordamos, como bien se ha mencionado al inicio, que estamos también viviendo el año del centenario de la Basílica de María Auxiliadora. También estamos conmemorando los 130 años de la llegada de las hijas de María Auxiliadora y los salesianos al Perú. Y desde hace algunos días estamos en un periodo sumamente grato y especial, porque el 5 de agosto se cumplieron 149 años de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. ¿Qué quiere decir? Que el 5 de agosto hemos comenzado ya a vivir el año 150, el año sesquicentenario de la fundación de las Hijas de María Auxiliadora. Entonces, es un tiempo sumamente importante para agradecer y para reflexionar también sobre el camino recorrido. Cada inspectoría seguramente hará su propia reflexión sobre el tiempo transcurrido, los aportes de las hijas de María Auxiliadora en cada nación donde se encuentran. En nuestro caso, justamente, vamos a hacer esa reflexión el día de hoy para iniciar de buen modo este año sesquicentenario. Entonces, como hemos mencionado, en 1872, Don Bosco funda el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en Mornese. Ese día tiene lugar la profesión religiosa de Madre María Mazzarello y las primeras integrantes del instituto ante el propio Don Bosco, que es justamente la imagen que está inmortalizada en el lienzo que tenemos allí, y que es la misma imagen que probablemente muchos se han percatado que se encuentra en relieve en la capilla del Colegio María Auxiliadora de Breña. Esta escena que se encuentra sobre la nave central representa ese mismo momento, Don Bosco ante María Mazzarello en ese día fundacional histórico del 5 de agosto de 1872 en Mornese. Probablemente alguno quizás no se ha percatado del relieve, está en la parte superior. Tenemos esta foto cortesía de nuestro amigo Tulio Mesta, profesor del Colegio Salesiano, quien hizo algunas tomas hace unos meses. Desde ese momento hasta hoy ha pasado casi 150 años, ¿no? Bueno, 20 años después, casi 20 años después de ese momento fundacional,
las hijas de María Auxiliadora llegan al Perú en 1891, junto con los primeros salesianos. La expedición estaba conformada por 9 hijas de María Auxiliadora, comandadas por Sor Ángela Piay, la primera directora, y que estaban acompañadas por 3 salesianos, ¿no? El padre Carlos Pane, el padre Guido Terzuolo y el coadjutor Juan Scioli. Entonces los salesianos llegan como capellanes de las hijas de María Auxiliadora en septiembre de 1891. Acá ya las esperaba el padre Antonio Ricardi, quien sería el director general de la misión. Ese viaje va a marcar el inicio de la presencia de la familia salesiana en el Perú, el inicio de una trayectoria sumamente fructífera que hoy día, 130 años después, porque estamos a 130 años de ese momento, vamos a reflexionar. Entonces, como hemos visto, son muchas efemérides, ¿no? 150 años de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, 130 años de la llegada de las salesianas y los salesianos al Perú, 100 años de la inauguración de la Basílica de María Auxiliadora, 200 años de la independencia, en fin, efemérides que sin duda nos invitan a hacer una reflexión sobre el pasado que siempre es fructífera para encontrar respuestas y sobre todo para sentirnos agradecidos desde el presente. Recordemos, y creo que en alguna ocasión anterior lo he mencionado, para Don Bosco la historia es eso, ¿no? Maestra de vida. Por eso es que justamente el título de este ciclo de conferencias se llama así, ¿no? Historia salesiana, maestra de ciudadanía, porque la historia es maestra, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de esta visión del aporte de las salesianas y los salesianos al Perú republicano, podamos tener algunas lecciones para el presente. Entonces, estos primeros salesianos e hijas de María Auxiliadora llegan en septiembre de 1891 al Perú, habían partido en agosto, el 16 de agosto, habían partido desde la Basílica de María Auxiliadora de Turín, y llegan al Callao el 28 de septiembre, y se instalan en el RIMAC. Y las primeras obras serán en el Instituto Sevilla, que es de las hijas de María Auxiliadora. De hecho, es la obra que de algún modo va a impulsar todo lo que es la llegada de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Es la obra que explica el por qué llegan en 1891. Es por esa obra que la Sociedad de Beneficencia contrata a las hijas de María Auxiliadora, y por eso que llegan los salesianos como capellanes de esta obra. Entonces era una donación que había hecho un filántropo, José Sevilla, que era empresario, y a partir de esa donación se decidió crear un instituto, un establecimiento educativo para niñas y señoritas de las clases populares. Y la Sociedad de Beneficencia ve conveniente, entre las distintas congregaciones que podían asumir este encargo educativo trascendente, escogen a las hijas de María Auxiliadora, que ya venían dando muestras de un gran aporte a la formación femenina en Europa y en América, puntualmente en Uruguay y Argentina, donde ya se encontraba. Entonces, es por la fama y el trabajo de las hijas de María Auxiliadora que se decide enviar o pedir, solicitar a la misión de salesianos y salesianas al Perú. Entonces, el Instituto Sevilla es una obra clave, hasta el día de hoy existe, se encuentra en la Alameda de los Descalzos, ya no está administrado por las hijas de María Auxiliadora, pero es una institución que las salesianas van a fundar. Y la primera obra de los salesianos va a ser el Oratorio Salesiano del RIMAC, que sí hasta el día de hoy se encuentra en ese barrio de la ciudad de Lima. No exactamente en la misma ubicación, porque el oratorio actual está, digamos, como en la manzana contigua de lo que era el predio original, pero está en, digamos, en la misma zona del Paseo de Aguas, en la misma calle, que es la calle Madera, ¿no? Y es ahí donde se inicia la obra de los salesianos. Entonces, 1891 es este año de partida, tanto para salesianos como salesianas, y teniendo el RIMAC como epicentro de la labor en el Perú. Entonces, 130 años después nos hacemos esta pregunta. Desde entonces, desde 1891 hasta hoy, 130 años después, ¿cuál ha sido el aporte de la familia salesiana al Perú republicano? Vamos a organizar la respuesta a esta pregunta en 5 campos. El primer campo va a ser el educativo.
el aporte en el sector educación, ¿no? Y vamos a comenzar mencionando a las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas, recordemos, son como el buque insignia de la obra salesiana. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora van a trabajar con jóvenes, tanto varones como mujeres, de la clase obrera, de la clase proletaria de Europa. Tanto proletarios de la ciudad, que eran obreros, como proletarios del campo, que eran campesinos, ¿no? Entonces, por eso es que las escuelas técnicas, tanto para obreros como para campesinos, varones y mujeres, van a ser el frente educativo símbolo de la educación salesiana, de la obra salesiana. Después vendrán los colegios y vendrán otro tipo de frentes, ¿no? Por eso estamos comenzando un poco hablando de las escuelas técnicas. Los primeros talleres los va a fundar Don Bosco, el propio Don Bosco, en el oratorio de Baldoco, en 1853. Y a partir de ahí vienen ya los demás. 40 años después se va a fundar en Lima la primera escuela de artes y oficios salesiana, ¿no? En ese oratorio del RIMAC, en la calle Madera. Pero previamente ya las hijas de María Auxiliadora habían dado inicio a esto que hoy día llamamos educación técnica en el Instituto Sevilla, donde comienzan a brindar una educación en labores manuales a sus alumnas. Y con eso podríamos decir que nace la labor de lo que hoy día llamamos escuelas técnicas, la educación técnica de la familia salesiana en el Perú, en 1891, en el Instituto Sevilla, bajo la dirección de las hijas de María Auxiliadora. Y a partir de ahí van a establecer una serie de obras, algunas de ellas dedicadas exclusivamente a la parte técnica, por ejemplo, las famosas escuelas talleres de Huánuco, de Ayacucho. Puno también fue un escenario sumamente importante donde la educación se vinculó mucho con la temática agrícola. El desarrollo agrícola de Puno, de las hijas de María Auxiliadora, también lo tenían los salesianos en Puno, en la Granja Salcedo, en otro espacio, y los salesianos también van a tener esta educación en Yucay. Después, las escuelas herederas de estos primeros centros de educación técnica son, por ejemplo, los actuales CETPROS, que existen tanto en las obras de los salesianos como de las hijas de María Auxiliadora. Entonces, es una continuidad de 130 años de labor en este sentido. ¿Cuál es el aporte aquí? El padre Jorge Atarama, que es historiador salesiano, que ha estudiado el aporte de los salesianos en educación técnica, él señala de que las escuelas técnicas de los hijos e hijas de Don Bosco van a ser modelo para las escuelas técnicas que en el siglo XX va a crear el Estado peruano. Modelo en organización, modelo en currícula, modelo en muchos aspectos. Entonces, eso quiere decir de que el aporte de los salesianos ha sido muy grande. Incluso se puede reconocer su aporte en escuelas que no son salesianas, porque las escuelas estatales van a nacer guiadas por el modelo salesiano. Entonces, a partir de ahí podemos tener ya una idea del enorme impacto y la enorme expansión de la influencia y el aporte de salesianos e hijas de María Auxiliadora en la educación técnica del Perú. Pero la educación salesiana no solo es técnica, también es escolar, educación básica regular. Y en ese sentido el aporte es también en lo que se ha llamado el sistema preventivo, ¿no? El sistema preventivo ciertamente no es algo exclusivo de los colegios. El sistema preventivo es algo, es un sistema educativo que trasciende lo estrictamente escolar en las obras de salesianos y de las hijas de María Auxiliadora. Pero, sin duda, podemos tomarlo como un aspecto esencial de la labor colegial. Entonces, el sistema preventivo es ese sistema creado por Don Bosco basado en 3 pilares: razón, religión y amor. ¿Y qué es lo que caracteriza justamente a la propuesta educativa salesiana? Los primeros colegios, no escuelas técnicas, sino colegios propios de salesianos, hijas de María Auxiliadora, se van a fundar en el Callao. Porque recordemos que el Instituto Sevilla, que fundan las hijas de María Auxiliadora, no era una obra propia, era una obra de la Sociedad de Beneficencia Pública, que son quienes las contratan. Pero después se rompe el contrato y las salesianas ya van a asumir una obra ya estrictamente de ellas, que es el Colegio del Callao, que bueno, recientemente
se ha cerrado, ¿no? Entonces, en 1897 se funda este colegio, y en 1898 en el Callao se funda el primer colegio salesiano del Perú. Porque lo que existía hasta ese momento en obras de los salesianos eran escuelas de artes y oficios, o sea, escuelas técnicas. ¿Por qué el Callao va a ser un espacio pionero en la incursión de los salesianos, hijas de María Auxiliadora, en el área escolar? Bueno, por la masiva presencia de migrantes italianos en el Callao. Recordemos que los salesianos y las hijas de María Auxiliadora tenían un origen claramente italiano, de ahí vinieron las primeras misiones, y también los italianos fueron un campo de acción educativo muy importante para la primera generación de salesianos. Entonces, por eso el Callao va a ser un espacio donde floreció la rama escolar. De ahí vendrán otros colegios de las hijas de María Auxiliadora, por ejemplo, acá los he colocado más o menos en orden alfabético: Arequipa, Ayacucho, Huanta, una presencia muy importante que duró hasta los años 70, el Callao, que fue la primera, Chosica, donde ya se tenía presencia desde los años 10, pero en colonias de altura, preventorios, pero ya entran en la rama estrictamente escolar en los años 50, que hasta el día de hoy existe. El Colegio del Cusco desde 1906, Huancayo en 1923, estamos a 2 años del centenario, los 100 años de la presencia salesiana en Huancayo, ¿no? Si los 90 años fueron una gran celebración, ya nos imaginamos cómo será el centenario. Huánuco, 1927, la Merced, ¿no? Zona muy importante que en las crónicas de las hijas de María Auxiliadora señalan, estamos en una zona de misión, ¿no? En una zona ya donde la labor sin duda era muy, muy distinta por las condiciones geográficas. En Lima, bueno, Breña, la obra que se crea en 1902, el Colegio de la Avenida Brasil, el de Barrios Altos, que data de 1917 y que hace poco celebró su centenario. Magdalena del Mar tuvo una obra que tenía niveles de educación primaria, secundaria, que era heredera de un colegio que se fundó en el centro de Lima en los años 10, que se mudó en distintos locales alquilados en el centro de Lima, y con el terremoto del año 40, el local que tenían en la calle Botica San Pedro, al costado de la Biblioteca Nacional, queda muy dañado, y esas alumnas son trasladadas al nuevo local del noviciado que se había inaugurado ese año 40. Entonces ahí funcionó. Después de esa obra educativa, me parece que hoy día queda un sector dedicado a la educación inicial. Mollendo también, una obra que se funda el 35, cuando se cierra la presencia en el altiplano, y que, bueno, también recientemente se ha cerrado. Puno, el año 39, y en fin, otras más, ¿no?, que después se fueron creando. Pero vemos que el aporte educativo es amplio. Colegios que se han sostenido a lo largo de varias décadas en distintas localidades del Perú, y los salesianos también, sin duda, con una presencia igual de amplia, ¿no? No siempre en los mismos sitios, en muchos sí, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huancayo, Lima, pero en otros lugares no siempre había la presencia de salesianos, hijas de María Auxiliadora, como es el caso de la Merced, por ejemplo, ¿no?, o Mollendo. Un segundo aporte, que está muy vinculado al aporte educativo, es el aporte social. ¿Por qué? Porque una cosa, y que ya probablemente profundizaremos en este aspecto en la última sesión, que es la cuarta, el Perú es un país con grandes desigualdades sociales. Lo sigue siendo hasta el día de hoy, y en el pasado lo fue mucho más. Ciertamente se ha avanzado mucho en la construcción de la igualdad, aún todavía falta mucho, mucho por construir, pero si hay un rasgo distintivo en la historia republicana del Perú, es que ciertamente ha primado mucha desigualdad. Entonces, en un país con grandes desigualdades sociales, que 2 instituciones, la Congregación Salesiana y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, se han dedicado durante 130 años de forma ininterrumpida a la educación, privilegiando sobre todo la educación de los sectores populares, de las clases populares del país, constituye sin duda alguna un aporte fundamental a la democratización del Perú, a la construcción de una mayor igualdad. Y es un aporte que no se puede omitir, y que nosotros debemos, como miembros de la familia salesiana, conocer
para saber justamente del esfuerzo enorme del cual somos herederos y herederas y que estamos llamados a continuar, ¿no? Entonces, esta labor educativa ha sido un aporte grande para lograr una mayor igualdad en el país a través justamente de la educación, porque no existe nada que permita romper las barreras de la desigualdad mejor que la educación. La educación empodera, ¿no? Y eso ha sido importante tanto en aspectos de diferencia social como en diferencias incluso también históricas que hay entre diferentes oportunidades entre varones y mujeres, ¿no? O sea, la labor de educación de las hijas de María Auxiliadora en el ámbito femenino también ha ayudado a una mayor democratización, una mayor igualdad y a ir cerrando esas brechas que históricamente han estado diferenciando a las oportunidades de los varones con las oportunidades de las mujeres. Hoy día todavía hay mucho por trabajar, todavía hay mucho por construir, pero si hoy día el Perú es una sociedad mucho más igualitaria que hace 130 años, es en gran medida por el trabajo de la familia salesiana. Hay una frase muy interesante que escribió el padre Mario Mosto, ¿no? Él dijo alguna vez, formar para el trabajo es colaborar con la construcción de una patria nueva, ¿no? Y hoy día somos un país que, como he dicho, tiene muchos problemas, pero ha logrado avanzar mucho en este aspecto, gracias a la formación para el trabajo que han hecho los salesianos. Y otro aporte importante ha sido las generaciones de buenos cristianos y honrados ciudadanos, o buenas cristianas y honradas ciudadanas también, que han egresado de los distintos centros educativos de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Algunas fotos, esta es la primera misión de hijas de María Auxiliadora enviadas al Perú, muy jóvenes, ¿no? Al centro está Madre Caterina Daguero, la segunda superiora general de las hijas de María Auxiliadora, sentada al centro, que va a ser la primera sucesora de Madre Mazzarello, quien entrega las constituciones a Sor Ángela Piay, que va a ser la primera directora de la primera obra de las salesianas en el Perú, que es el Instituto Sevilla, ¿no? A la derecha de Madre Daguero, bueno, a la izquierda de ella, pero derecha desde nuestro punto de vista, está Sor Elisa Roncallo, que era integrante del Consejo General. Y detrás, de pie, las 8 salesianas que junto con Sor Ángela Piay formaban el grupo de 9 misioneras, todas muy jóvenes, que iban a cruzar el Atlántico hacia un país desconocido para ellas, que tenía un idioma también desconocido, porque muchas de ellas no sabían hablar español. El padre Carlos Pane, de quien justamente tuvimos la oportunidad de presentar una reseña de su vida y de su aporte en la última sesión, él en el vapor les enseñó a hablar español, ¿no? Porque él ya había tenido una presencia en la península ibérica donde aprendió ese idioma. Entonces, aventurarse a un país en un continente distinto, al otro lado del Atlántico, sin saber totalmente el idioma del país donde vas a ir a entregar tu trabajo y tu vida, es realmente de un heroísmo notable, ¿no? Este es el Instituto Sevilla, que como les digo, hasta el día de hoy existe, está frente a la Alameda de los Descalzos en el RIMAC. Este colegio, esta institución educativa, fue fundada por las hijas de María Auxiliadora. Es la primera obra educativa de la familia salesiana en el Perú. Esta es la antigua fachada del Colegio María Auxiliadora de Breña, ¿no? De la Avenida Brasil. Todavía no está el frontis actual, que es de algunas décadas después, pero se puede ver al fondo la imagen de María Auxiliadora que corona el frontis de la gran capilla que ya se había inaugurado en el año 34. Este es un patio interior del mismo colegio de Breña. Esta es la fachada del Colegio María Auxiliadora del Cusco, que el local antiguo, el local que fue durante muchas décadas, hasta los años 70 del siglo XX. Este local se encuentra junto al actual local, en la Plaza Nazarenas. Hoy día, quienes han ido al Cusco, van a ver que hoy día es la sede de un museo, el Museo de Arte Precolombino. Está muy bien restaurado, muy bien conservado, y al costado se encuentra, por la calle lateral que vemos hacia la derecha, se encuentra el actual ingreso principal al nuevo local del Colegio de las Hijas de María Auxiliadora. Pero esta edificación que tenemos al frente fue durante muchos años la sede de ese colegio. Acá tenemos ya una vista del nuevo local que va a ser la sede
digamos, ya única a partir de los años 60 y, bueno, sobre todo a los 70 que se termina ya de vender el local. Este es el frontis del Colegio María Auxiliadora de Huancayo, hacia el año 37. Claro, se funda antes, se funda en el año 23, ya hemos dicho que en 2 años se cumple el centenario. Una vista interior del Colegio de Huancayo, muy interesante esta fotografía, ¿no? Acá podemos inferir y extraer una serie de valores de la educación salesiana, ¿no? La disciplina, el acompañamiento, la asistencia de las hermanas, ¿no? Que rodean a las estudiantes. Este es el frontis del Colegio María Auxiliadora del Callao después de la reconstrucción que se tuvo que emprender tras los daños del terremoto del año 40, el año 1940, recuerdan, el 24 de mayo, el gran terremoto del siglo XX en Lima, dejó muchos daños en la Basílica de María Auxiliadora, algo de eso vimos en la primera charla, y en el Callao, el Colegio de María Auxiliadora fue el que sufrió más en toda la inspectoría en ese sismo, y se tuvo que hacer una reconstrucción, y este es el frontis ya de esa segunda etapa. Esta es la vista del noviciado de Magdalena, donde también funcionó un centro escolar durante algunos años. Algunas alumnas del centro educativo de Chosica, a mediados del siglo XX. Esta es una vista del interior del colegio de Huánuco, también de mediados del siglo XX. Esta es una vista de las primeras alumnas de la Granja Escuela de Puno, en el año 1939, para que veamos un poco de que el impacto educativo no es solamente escolar y urbano, es también rural, ¿no? Esta es una escuela taller en Huancayo, en los años 20, en el año 1926, 3 años después de la fundación del centro educativo. Ahora, esta amplia labor también ha sido reconocida por el Estado. En más de una ocasión ha habido reconocimientos, por ejemplo, en los años 40, a las hijas de María Auxiliadora, el Estado le dio el título de congregación docente. ¿Qué quiere decir? De que en una época donde se exigía a las religiosas que para enseñar tenían que dar un examen, las hijas de María Auxiliadora quedaron exoneradas de eso porque bastaba con ser salesiana para ya automáticamente tener el derecho a brindar clases. Claro, eso ya después cambió, obviamente, pero ese reconocimiento, el Estado dice mucho de la consideración que tenían salesianos e hijas de María Auxiliadora respecto a su labor educativa. Por ejemplo, este es una reproducción de la resolución que otorgó las palmas magisteriales a un conjunto de salesianos e hijas de María Auxiliadora en el año 66, en que se cumplieron las bodas de Diamante, los 75 años de su llegada al Perú. Un poco para ver de que el tema y el aporte educativo no solo se dio en centros formales, sino también inclusive en los oratorios se abrían distintos talleres educativos en distintos ámbitos, ¿no? Mecanografía, repostería, corte y confección, porque justamente el objetivo era empoderar a las clases populares, empoderar al sector femenino a partir de una herramienta tan importante como es la educación. Algunas fotos más para ir avanzando. Esta es la Granja Escuela de los salesianos. Hemos visto de las hijas de María Auxiliadora. Vamos a ver brevemente los salesianos de Yucay, ¿no? Para que veamos, como les digo, que el aporte educativo es también en la educación campesina y rural. Esta es la Escuela Granja Salcedo de Puno. Otra vista de la misma Escuela de Puno. El taller de carpintería de Lima, de la Escuela de Artes y Oficios. El taller de sastrería, para que vean la amplitud de la educación salesiana. El taller de sastrería de Breña. El taller de mecánica, que funcionó en Breña. El taller de encuadernación, que existía acá, que después se convirtió en la Escuela Tipográfica Salesiana, que emitió una serie de libros que tuvieron una amplia difusión para la educación de escolares, no solo de centros educativos salesianos y de salesianas, sino inclusive colegios nacionales y de otras congregaciones religiosas. El taller de imprenta, también de Breña. El taller de zapatería. Esta es una vista del dormitorio porque muchos de los alumnos eran internos. Una clase de gimnasia ya en la rama escolar de los salesianos de Don Bosco. Una vista de los mismos estudiantes formando el mapa del Perú. Una simpática fotografía de los alumnos del colegio en la Plaza Bolognesi. Este es en la Plaza de Armas, en un desfile. Este es en la Avenida Brasil, desfilando frente a la Basílica de María Auxiliadora. Bueno, cosas de la educación de la época, ¿no? Inclusive había un poco de formación premilitar, ¿no? Y el disparo de algunas balas de salva, como saluda la bandera.
Y bueno, y la parte deportiva, sin duda, muy importante. Es una foto muy simpática porque se ve a los alumnos y al fondo la Basílica de María Auxiliadora en construcción. Bueno, y un poco como el símbolo de el reconocimiento del Estado es también la presencia de muchos jefes de Estado, presidentes de la República en las obras. Por ejemplo, acá tenemos Leguía en el Colegio de Breña, Bustamante Rivero también. eh, bueno, y la parte de los oratorios de varones y mujeres, también un frente social muy importante. Bien, hemos visto el aporte educativo, el aporte social. Vamos a ver ahora el aporte artístico y arquitectónico. En el Perú, las congregaciones religiosas han aportado mucho al arte y la arquitectura desde el virreinato, ¿no? Sin embargo, con la República, al menos en las primeras décadas, las congregaciones que llegan en las primeras décadas del siglo XIX, en las primeras décadas de la independencia, no van a realizar un gran aporte en el ámbito arquitectónico, artístico, porque muchas de estas congregaciones reciben conventos digamos que habían sido expropiados a congregaciones que tenían, digamos, muchos predios que venían de la época virreinal, como dominicos, jesuitas, agustinos, ¿no? Y se las entregan a nuevas congregaciones que llegan. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora no reciben ese tipo digamos, de predios de parte del Estado, salvo por ahí el tema del Instituto Sevilla brevemente, ¿no? Pero no es como en otras congregaciones que sí se les da por muchos años, ¿no? Acá fue un contrato muy breve, y de ahí los salesianos y las hijas de María Auxiliadora tuvieron que emprender la construcción de sus propias obras, sus propias edificaciones, sus propios templos. Por eso es que la familia salesiana va a ser un aporte importante en el ámbito de la arquitectura. Los colegios que ya hemos visto, que también van a ser punta de lanza de la urbanización de muchas ciudades del Perú, sino también en la arquitectura religiosa. Y la Basílica de María Auxiliadora, a la que ya hemos dedicado una charla, es una muestra de ese aporte importante de la familia salesiana a la arquitectura, ¿no? Recordemos que la Basílica de María Auxiliadora va a ser uno de los grandes hitos de la arquitectura religiosa del siglo XX. Inclusive podríamos decir que es el hito arquitectónico más importante de la etapa republicana en el Perú en lo que es referente a arquitectura religiosa, ¿no? Y es un aporte de los salesianos y de la familia salesiana. Recordemos que a partir del diseño de la basílica se van a construir muchos templos en Lima y en distintos lugares del Perú. Ahora, las hijas de María Auxiliadora también con la construcción de capillas van a hacer un aporte importante a la arquitectura religiosa. En el ámbito de la música, los salesianos y las hijas de María Auxiliadora van a ser promotores de las primeras bandas escolares. Recordemos que la primera banda escolar del Perú republicano es la banda de la Escuela de Artes y Oficios de los Salesianos en el RIMAC, creada en el año 1896, que integró incluso el propio Octavio Ortiz, que era alumno de la Escuela de Artes y Oficios, que después se convirtió en el primer salesiano peruano, y posteriormente en el primer obispo salesiano del Perú, y hoy día es el salesiano más cerca a los altares. En el ámbito de urbanismo, ya lo mencioné, las obras de los salesianos y salesianas van a ser en muchos casos punta de lanza de la urbanización de nuevos barrios. Breña, por ejemplo. Breña crece prácticamente en torno a las obras de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora, y van a ser en ese sentido un aporte al crecimiento formal de la ciudad, porque las ciudades del Perú y Lima, sobre todo, ha crecido desordenadamente, ¿no? Pero ha habido también un crecimiento formal a partir de la urbanización, y en ese sentido las obras de la familia salesiana van a ser espacios de difusión de la urbanización formal de muchas ciudades del Perú. Y también el aporte en el arte y la arquitectura está en la formación de artistas, las escuelas de artes y oficios de los salesianos, y recientemente la creación de los artesanos de Don Bosco, que sin duda son hoy de un gran aporte al dinamismo del arte peruano contemporáneo. Esta es una vista de la construcción de la capilla, la gran capilla del Colegio María Auxiliadora de Breña, todavía en un momento de cuando está erigiéndose, y de hecho es una vista actual ya concluida, es una foto también de mi querido amigo el profesor Tulio Mesta. Ahí tenemos otra vista de la misma capilla, una vista exterior, ¿no? Y así como en Breña, en muchos otros lugares del Perú
también las hijas de María Auxiliadora van a construir capillas que van a ser una contribución a la arquitectura religiosa. Acá tenemos una foto que ilustra lo que hemos mencionado en el ámbito musical, el padre Ricardi con la primera banda escolar del Perú, que es la de la Escuela de Artes y Oficios del RIMAC. Una vista de la banda retornando al colegio en Breña, la labor de las escuelas de artes y oficios, el taller de ebanistería, por ejemplo, muy importante de los salesianos, que va a ser una contribución grande a muchas obras religiosas. Y en la Basílica de María Auxiliadora, este taller de ebanistería creó este púlpito, que es el último de los grandes púlpitos hechos en el Perú. Recordemos que el Perú es un país desde el virreinato con una tradición de púlpitos muy ornamentados, exquisitos ejemplos de la ebanistería escultórica. Y el mejor exponente es el famoso púlpito de San Blas en el Cusco, ¿no? Bueno, toda esa tradición termina y tiene su punto de llegada con el púlpito de la Basílica de María Auxiliadora, el último de los grandes púlpitos del Perú, ¿no? Bueno, es una obra de manos salesianas. Entonces vemos claramente que la formación artística en los talleres de las escuelas de artes y oficios salesianas y últimamente con los artesanos de Don Bosco va a ser innegable. Esta es una vista de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una parroquia salesiana en Magdalena, que también nos ilustra cómo Magdalena va a ir desarrollándose en torno a esta obra salesiana. Así como en Breña también se desarrolla el crecimiento de ese distrito en torno a las obras de los salesianos. Una vista de la Plaza Bolognesi. Y toda esta zona que vemos urbanizada surgió prácticamente a raíz de la presencia de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Los salesianos llegan en 1897, las salesianas en 1902, la Plaza Bolognesi se construye en 1905. Y automáticamente toda la zona se comienza a urbanizar, pero ese dinamismo lo inicia los salesianos y las salesianas. Entonces, por eso decimos que las obras son punta de lanza de la urbanización formal de muchas ciudades del Perú. Es una contribución importantísima también. Y para que nos demos cuenta, este es el primer local del Colegio Salesiano, y lo que hay alrededor es prácticamente una zona entre semirural y semiurbano, ¿no? Porque son justamente eso, ¿no? Espacios donde se comienza a crear urbanización a partir de las obras educativas de los salesianos. Esta es una foto muy interesante que nos muestra cómo se abre la carretera Sacsayhuamán, que hoy día son los que utilizamos todos los que viajamos al Cusco por turismo o los mismos vecinos de la ciudad del Cusco, ¿no? Bueno, esta carretera que conduce a Sacsayhuamán y que estaba en los predios de los salesianos, va a ser construida por los salesianos. Acá vemos al padre Paglia justamente dirigiendo esos trabajos. Entonces miren, los aportes en urbanización son no solamente en ser punta de lanza del crecimiento urbano, sino también en la apertura de nuevas vías. En el ámbito científico y cultural, los salesianos y las hijas de María Auxiliadora también hemos dejado un aporte notable al Perú republicano. Por ejemplo, el aporte en el sector salud de las congregaciones religiosas es algo que viene desde la época virreinal, ¿no? Y en época republicana eso continuó. Por ejemplo, las Hermanas de la Caridad van a ser una orden hospitalaria muy, muy importante en el Perú republicano. Las salesianas llegaron al Perú con un fin de dedicarse a la educación juvenil, pero también incursionaron en el sector salud, asumiendo la administración de hospitales, muchos de ellos que implicaban una labor sumamente sacrificada para las salesianas. Por ejemplo, el famoso Hospital de Guía, el Hospital de Leprosos de Lima, que ya no existe ciertamente, se encontraba en esta zona, que son las primeras cuadras, de la avenida Tupac Amaru, en el cruce con la avenida Caquetá, en este barrio que le llaman Piñonate, ¿no? Bueno, en esa zona se encontraba el Hospital de Guía, se llamaba así porque ahí se encontraba una portada que daba ingreso a Lima, que se llamaba la Portada de Guía, porque ahí se encontraba un antiguo convento agustino dedicado a Nuestra Señora de Guía, que es un convento de la época del virreinato. Entonces, por ese convento, toda esa zona se llamaba Guía, ¿no? Entonces, ahí se crea el Hospital de Guía y se lo entregan a las hijas de María Auxiliadora. Las hijas de María Auxiliadora lo reciben en 1917, sabiendo de que no tenían mucho personal,
pero lo asumen porque sabían que iban a hacer una labor notable ahí, que iban a dar una gran contribución. Y lo asumen por un tiempo, pensando en que iba a ser solo un tiempo, pero al final se terminaron quedando 50 años, ¿no? Con muchos sacrificios, hasta que finalmente ya en el año 66 ya se sale del hospital de guía y después ya el hospital será cerrado, ¿no? Pero el hospital de la Merced también, un tiempo el hospital de Jauja, también estuvo bajo la administración de las hijas de María Auxiliadora. Entonces, el trabajo en el sector salud es un aspecto a veces que no se recuerda entre los aportes de las salesianas y que es sin duda importante destacar y reconocer, sobre todo porque es una labor sacrificada, donde muchas hermanas se expusieron y muchas hermanas en estos frentes hospitalarios como la Merced, incluso en guía, terminaron enfermando y muchas de ellas murieron producto de esta labor. Entonces es una labor que no puede omitirse, no puede omitirse, no puede dejar de ser mencionada y que está dentro de las contribuciones que podríamos denominar incluso heroicas de las hijas de María Auxiliadora al Perú. Después también el tema de observatorios meteorológicos, el padre Teófilo Guaylupo, también muy importante, en agricultura y botánica, los estudios del padre Casimera Sincrata, el padre Jarolap Socup, que tiene un vocabulario de plantas nativas del Perú y que también impulsó la creación de una revista científica, la revista Biota, que hoy día se encuentra en las bibliotecas de las principales universidades del mundo, ¿no? Es un aporte salesiano. También en el ámbito de la museística, el padre Vicente Raceto, el creador del Museo Salesiano de Huancayo. En el ámbito de la antropología, el padre Luis Bola, que ahora está camino a la santidad, sin duda su objetivo no era hacer un estudio antropológico de los Achuar, su objetivo era la evangelización de los Achuar, pero su obra terminó siendo un aporte importante al estudio de este importante grupo etnolingüístico de la Amazonía peruana, porque durante todas las décadas que él estuvo ahí, se dedicó a la descripción, al estudio, y él no solamente tradujo el Evangelio, el Nuevo Testamento del español al achuar, sino que además ha editado libros sobre la cultura achuar, la flora y fauna de los achuar. Tiene una serie de 3 volúmenes llamados justamente Mundo Achuar, donde hace una descripción de todo lo que él conoció, aparte de sus cuadernos, que son una descripción del día a día y las fotos que él tomaba, que hoy día se encuentran en el archivo histórico salesiano, que es un auténtico tesoro. Entonces, es un aporte fundamental, sus memorias, ¿no? Entonces, es un aporte notable. En el aspecto de la historia, bueno, también muchos salesianos han incursionado en el estudio de historia, sobre todo salesiana, pero el estudio de la historia salesiana es también una parte de la historia de la educación peruana y de la historia del Perú, como hemos visto. Entonces, a partir de ahí han hecho su contribución a la historia nacional. El padre Guillermo Salas, el padre Cirilo Calderón, el padre Eugenio Penati, que fue inspector en Chile y en Bolivia, el padre Guillermo Colombi, que falleció hace pocos años, el hermano Antonio Pirobón, quien ha fallecido hace pocas semanas, que era maestro de ebanistería, pero él hizo una contribución muy importante, él se dedicó a recoger la memoria oral de los salesianos, que cuando él llegó joven, él conoció ya ancianos, y él recogió mucha de esa memoria oral que no está en los documentos y que hoy día nos permite conocer mucho de este aporte de los salesianos y salesianas al Perú. Y recientemente también el padre Jorge Atarama con sus estudios de historia salesiana. En el ámbito educativo, también destacar la labor de Soreliana Salas, quien ha sido inspectora de las hijas de María Auxiliadora, autora de textos en este sentido. En el aspecto ya de la creación de textos escolares para uso directo de los alumnos, bueno, Monseñor Víctor Álvarez, importante autor, obispo de Ayacucho, doctor en letras por la Universidad de San Marcos, y que va a ser autor de textos de distintas ramas, inglés, castellano, historia, distintas ramas, ¿no? Y que la editorial salesiana va a editar y van a ser de uso de distintos centros educativos particulares y estatales del Perú. Entre exalumnos tenemos a Gustavo Pons Musso, historiador, autor de los libros escolares que se usó durante décadas en los colegios del Perú. Probablemente algunos de los padres de familia que están siguiendo esta charla habrán usado algún libro de Gustavo Pons Musso, ¿no?
Luis Villacorta Paredes, también es alumno salesiano de Breña y el Callao, autor de textos de arte. Son probablemente los dos autores escolares más difundidos en el siglo XX y los dos son exalumnos salesianos. Y en el ámbito de la prensa, El Pan del Alma, que hasta el día de hoy circula, es el semanario más antiguo del Perú, entre los que actualmente se siguen imprimiendo. Y es un semanario salesiano, impreso por la parroquia María Auxiliadora. Bueno, en esta coyuntura de la pandemia ya no se imprime, se distribuye vía internet, pero se sigue editando, se sigue la continuidad ininterrumpida desde 1904. Por eso afirmamos que es el semanario en circulación más antiguo del Perú. Algunas vistas de lo que hemos visto del hospital de guía que hemos señalado. Algunos de estos pabellones todavía existen, pero ya están sumamente deteriorados, no se han conservado adecuadamente, bueno, porque ya no están en manos de las hijas de María Auxiliadora. Ahí tenemos a las hermanas en el interior de un pabellón del hospital de guía. La labor de agricultura en el Colegio Salesiano de Breña, donde no solamente se hacían cultivos, sino también estudios de cultivos, igual en Arequipa, otra vista también de campos agrícolas en Arequipa, la amplia producción de textos escolares. Miren, todos estos textos son de Víctor Álvarez, no sé si ven en la parte superior el nombre del autor, y son libros de lengua, de naturaleza, de distintas ramas, ¿no? Un autor muy prolífico, ¿no? Sacerdote salesiano, doctor, como les digo, por la Universidad de San Marcos, y después obispo de Ayacucho. Finalmente, y no menos importante, lo dejo al final, justamente por su importancia, el aporte en el ámbito religioso, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el aporte en el ámbito religioso de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora al Perú republicano? Bueno, en primer lugar, debemos mencionar que hemos sido y seguimos siendo los principales difusores de la devoción a la Virgen María en su advocación auxiliadora de los cristianos en el Perú. Ahora, esta advocación ya estaba presente en el Perú desde el siglo XVII con las letanías lauretanas. O sea, ya cuando se rezaban las letanías lauretanas, adaptadas por Santo Toribio Mogrovejo, por el Concilio Limense, inicio del siglo XVII, ya está la advocación Auxilium Christianorum. O sea, como nombre ya está, pero como devoción, no como advocación, sino como devoción, recién llegará en el siglo XIX con la obra salesiana. Entonces, el aporte ya ha sido importantísimo, ¿no? Porque ha venido a enriquecer, sin duda, la vida espiritual del Perú. En temas de santidad, bueno, está el aporte de la vida de Monseñor Octavio Ortiz, que es el miembro de la familia salesiana que está actualmente más cerca a los altares, junto con el padre Luis Bola, cuya causa también está encaminada y que es un icono de la labor misionera. Pero ojo, la labor misionera, como les digo, no solamente es de los salesianos, es también de las hijas de María Auxiliadora, porque han estado en zonas que ellas mismas describían como frentes de misión, cejas de selva, zonas del altiplano, en situaciones geográficas y climáticas muy duras, sumamente duras, y a pesar de ello han continuado una labor educativa y evangelizadora muy importante. Ya en zonas urbanas, bueno, la labor catequética del centro fundado por el padre Ennio Leonardi, el Centro Catequético Salesiano, que el año pasado cumplió medio siglo, un aporte importante también porque creó o tradujo al español programas como por ejemplo Eje, Escoge, que hoy día se usan en todos los países de Latinoamérica. Pero estos programas se tradujeron aquí en Lima, los tradujo el padre Ennio Leonardi, ¿no? Y es un aporte a la catequesis latinoamericana importantísimo, es un aporte de los salesianos al Perú y a todo el pueblo católico latinoamericano. En el gobierno de la Iglesia peruana también ha habido aportes, ¿no? Con la presencia de obispos salesianos, como el ya mencionado Monseñor Octavio Ortiz, el ya mencionado Monseñor Víctor Álvarez, Monseñor Fortunato Quiriquiño, que ha sido obispo de Piura, Monseñor Otoniel Alcedo, primer arzobispo de Ayacucho, en fin, deberíamos mencionar a muchos, ¿no? Y el más reciente, Monseñor Martín Quijano, obispo de Pucallpa. Ahora, también las hijas de María Auxiliadora han ocupado cargos importantes en instituciones eclesiásticas, ¿no? Por ejemplo, la labor en Cáritas de Sor Rosa Bayón, importantísima, muy recordada, de hecho, en la Eucaristía que hubo el 1 de agosto de clausura del año jubilar del centenario de María Auxiliadora,
el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo, se detuvo justamente a resaltar la figura de Sor Rosa Bayón, muy importantísima y muy recordada, ¿no? Y por sus hermanas también, muy, muy recordada. Y un aspecto esencial también es el haber sido y seguir siendo activos difusores del Evangelio al estilo de Don Bosco en todos nuestros frentes educativos y pastorales. Entonces, vemos de que es un aporte que no es menor, es un aporte amplio en distintas ramas y en distintos sectores. Una vista un poco de la difusión de la devoción a María Auxiliadora, hecha por las hijas de María Auxiliadora, una vista de la capilla del Colegio María Auxiliadora del Callao, un homenaje a María Auxiliadora en el año 41 con motivo de los 50 años de la llegada al Perú de salesianos y salesianas. Esta es la inauguración de una estatua de grandes dimensiones hacia la carretera central que hasta el día de hoy existe, ¿no? En lo que era entonces el noviciado de las salesianas y que hoy día es la Casa de Retiros Tabor de los salesianos. Una estatua también de grandes dimensiones sobre las edificaciones del Cusco en la azotea del nuevo edificio del Colegio María Auxiliadora de esa ciudad. También mencionar la formación de profesoras en las escuelas normales que en sus distintos labores educativas han continuado difundiendo la devoción a María Auxiliadora. Es interesante ver cuántos colegios en el Perú se llaman María Auxiliadora y que no son de la congregación de las hijas de María Auxiliadora, y muchos de ellos son fundados por exalumnas salesianas o que pertenecieron a una escuela normal salesiana, y a partir de ahí continúan esta importante labor de la difusión de esta notable devoción mariana. Una capilla construida por las exalumnas de las hijas de María Auxiliadora en Chanchamayo, ¿no? Para ver un poco la difusión. Igual acá en la zona de Ceja de Selva, una procesión a María Auxiliadora a cargo de una obra de las salesianas. Bueno, esta es una foto antigua de la ya conocida procesión de la Avenida Brasil en el año 33, antes de que comenzara a recorrerse la actual imagen, ¿no? La imagen que cumplió 100 años hace algunas semanas, ¿no? Y que comenzó a recorrer las calles de Breña en 1937, ¿no? Pero que llegó al Perú en el año 21. La figura de Octavio Ortiz, que ya lo mencionamos, ¿no? Un ejemplo de santidad, y el padre Luis Bola, también ejemplo de misionero, y también su causa de santidad está en curso. Conclusiones de esta tercera sesión. ¿Cuál entonces podemos decir que ha sido el aporte de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora al Perú republicano? Primero, sin duda alguna, a través de la educación, salesianos y salesianas han hecho un aporte fundamental a la democratización del Perú, a construir un país cada vez más igualitario, a través de sus distintos frentes educativos, que muchos de ellos han apuntado sobre todo a los sectores populares, y no como un emprendimiento ocasional, como un emprendimiento efímero, sino como un trabajo sostenido a lo largo de 130 años. Por eso es que es un aporte que no podemos desconocer y que como miembros de la familia salesiana siempre debemos tener en cuenta. El aporte del sistema preventivo a la educación peruana, estos elementos, razón, religión, amor, que hoy día son puestos en boga por distintas corrientes pedagógicas, pero de las cuales Don Bosco fue un precursor y que impulsó justamente en las distintas obras de tanto de la congregación salesiana como de las hijas de María Auxiliadora. También el enriquecimiento de la sociedad peruana a través del carisma salesiano, muy importante, cuántos elementos que son característicos de la familia salesiana y que hemos ido aportando a la sociedad peruana. El aporte a la evangelización a través de las misiones, a través de los frentes educativos y pastorales, y finalmente la entrega a la sociedad peruana durante 130 años de generaciones de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Como vemos, no es un aporte menor, es un aporte notable, y que hoy día nos invita justamente a reconocernos como herederos de este aporte, y a nosotros justamente sentir el llamado a la continuación de esta gran herencia en este momento crucial de nuestra historia como país, ¿no? Es un momento donde estamos viviendo cambios, estamos viviendo
experimentando, ¿no? Una pandemia que sin duda nos cuestiona, nos interpela, pero justamente el ser herederos de una institución, una gran familia, con una gran contribución al país, nos alienta a seguir trabajando en ese mismo sentido. Muy bien, esta ha sido la tercera sesión entonces del curso Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía, dedicada a conocer los aportes de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora al Perú republicano. Nuevamente, muchas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan existir. Qué emocionante es para nosotros, pertenecientes a la familia salesiana, y para mí, como exalumna, contar con esta oportunidad de aprender y profundizar sobre la invalorable labor y grandes aportes de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora en nuestro Perú, que nos acaba de hacer llegar nuestro querido amigo David. Continuando con la fase de preguntas, David, hemos visto que nuestra obra salesiana e hijas de María Auxiliadora forman nuestras estudiantes con talleres y carreras técnicas para poder acceder a un trabajo digno y, ¿por qué no?, con miras a un emprendimiento en el futuro para mejorar su calidad de vida. Considerando las grandes ventajas de ello, ¿por qué consideras que no se implementan en muchos más colegios? Y si también consideras que ello ayudaría a acortar estas brechas de género que existen en la actualidad. La segunda pregunta sería, ¿todo lo que mencionas hace sentir orgullosos a los miembros de la familia salesiana? En este tiempo de cambios, de todos los aportes que ha dejado la escuela salesiana, ¿cuál sería el aporte con el que tú te quedarías? Muy bien, muchas gracias por las dos preguntas. La primera apuntaba a por qué no se implementan más centros formativos en cuanto a talleres, escuelas técnicas. Bueno, yo entiendo de que, bueno, cada institución se traza sus propios objetivos. No todas las instituciones deben, de algún modo, tener los mismos objetivos de las instituciones salesianas, ¿no? Nosotros sí nos hemos caracterizado por, por enfocarnos en ese aspecto, ¿no? Pero como se mencionó, muchas escuelas técnicas se fueron creando a la luz y al ejemplo de las escuelas creadas por los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Entonces, sí ha habido un aporte, sí han habido centros educativos que se han abierto justamente por influencia y por ejemplo de la labor de los salesianos y salesianas. Entonces, en ese sentido, sí ha habido un aporte, ¿no? Y si considero de que eso puede contribuir a cerrar las brechas de género, sin duda alguna. Sin duda alguna, si hoy día somos un país mejor, un país más igualitario en todo sentido, es en gran medida por el trabajo de salesianos y salesianas. Y es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, ¿no? Como en algún otro momento mencioné, no quiero decir con esto de que todo lo que el Perú ha avanzado es por los salesianos y las salesianas. No, ciertamente han habido muchas instituciones, muchos liderazgos en este sentido que han apuntado a que el Perú hoy día es una sociedad mejor. Pero dentro de ese grupo de personas que han construido un mejor Perú están los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Entonces, en ese sentido, hace un aporte grande y sin duda esperamos de que en los años venideros el aporte se siga multiplicando. La segunda pregunta es, en estos tiempos de cambios, con todos esos aportes, ¿con cuál me quedo? Bueno, me quedo con el aporte a la construcción de un país mucho más igualitario. Recordemos que los salesianos y las salesianas hablan de algo llamado la opción preferencial, ¿no? Que son los jóvenes en riesgo, ¿no? Y en ese sentido, en el Perú, han cumplido un aporte importantísimo trabajando con jóvenes, varones y mujeres en riesgo, en distintos tipos de riesgo, ¿no? Y han logrado empoderarlos a través de la educación. Entonces,
han logrado, con un trabajo sostenido de más de un siglo, ir cerrando cada vez brechas sociales, brechas de género, brechas de distinto tipo. Yo me quedo con ese aporte, ¿no? Yo estoy convencido, y lo repito, y con esto me quedo muy satisfecho de cerrar con esta frase: si el Perú hoy día es un país mejor, es también gracias al trabajo de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Agradecemos la ponencia enriquecedora del señor David Franco. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la historia de la familia salesiana en nuestro querido Perú. Antes de despedirnos, les recordamos que la próxima fecha de estos encuentros es el lunes 23 de este mes, a las 7 de la noche, desde nuestro fanpage inspectorial FMA Perú, Hijas de María Auxiliadora, o @salesianosperú. Muchas gracias por su participación y muy buenas noches. Buenas noches.